por este medio les hago llegar esta explicación de la clase, dándole excusas al grado de 11A por no poder estar en la clase de Zoom, pero realmente fue por dificultades de conexión. Entonces estoy realizando este video para los 2 grados de 11 con la finalidad de aquellos estudiantes que no pudieron estar en la primera videoconferencia, que fue los de 11B. Iniciamos. Bueno, voy a colocar aquí desde el inicio, a presentar unas diapositivas y las voy a ir explicando poco a poco. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el resumen. El resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base, sea este escrito, verbal o icónico. Es el proceso de recolectar información para una actividad investigativa. Se dan pasos que implican leer, seleccionar, organizar los contenidos y no solo transcribirlos literalmente. Este texto es escogido de la Universidad Sergio Arboleda. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo hacer un resumen. Bueno, yo voy a ir mencionando poco a poco cada una de las características y a su vez voy a ir dando las recomendaciones de las cosas que ustedes realizan y que no se deben hacer. Entonces, la primera característica son los contenidos relevantes. Bueno, al momento que usted lee, usted debe sacar esos contenidos que son realmente importantes. Buscar una idea principal y tener esas ideas secundarias que respalden esa idea principal. Nunca en los resumen usted va a dar su punto de vista, su apreciación, las anécdotas que usted vive, las comparaciones de su vida con la obra y esas cosas. En el resumen usted simplemente va a escribir lo que dice el autor, pero con sus palabras. Es decir, usted no va a copiar textualmente lo que dice el autor, sino con sus palabras y de una manera breve. Tiene que ser muy breve. Es decir, ¿cómo así muy breve? Si usted tiene 20 páginas, el resumen no puede tener 25 páginas más que el propio documento. Entonces hay que ser claros y concisos en esa parte, que esa es la segunda característica. ¿Qué sucede con esos contenidos relevantes para culminar la primera característica? Muchas veces se añade información que no está en el texto o que simplemente no es completamente relevante y eso hace que de pronto haya confusiones o no se aclare realmente la idea como tal al lector. Entonces hablemos un poquito sobre la claridad y precisión. Las ideas principales se expresan de manera incompleta o precisas. Son errores que ustedes cometen mucho a diario. Mucho a diario. Muchas veces no han culminado completamente la idea cuando ya están respondiendo o hablando de otra cosa. ¿Qué sucede? Que ustedes no son claros al momento de escribir. En la mayoría de los documentos que ustedes me envían, yo los entiendo porque he leído la temática, porque leo los cuentos, porque leo los textos que les envío, ¿sí? Y logro entender realmente lo que usted me quiere decir. Pero es que hay que pensar que es que no es solamente la profesora Milena quien va a leerlo. Usted cuando escribe puede pensar que cualquier persona puede leerle ese documento y la idea es que la persona pueda entender lo que está leyendo. Y muchas veces no sucede eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa claridad y precisión. Hay que utilizar la coherencia, la cohesión, para que haya una mejor claridad. Como les había mencionado, el resumen es muy extenso o muy breve. No puede ser ni exageradamente breve, ni tampoco puede ser muy extenso. Como les había mencionado anteriormente, que no supere tampoco el texto como tal, ¿sí? No puede dejar ideas sueltas. Usted no puede dejar ideas sueltas por ahí. Esto es a nivel general, no solamente con los resúmenes. Si usted empieza una idea, termínela. Termine la idea. Bueno, referente a un lenguaje propio. En este caso, como se habla de resumen, no es que usted va a copiar textualmente lo que dice el autor. Usted tiene que aprender aquí a utilizar, a escribir con su propio lenguaje, ¿sí? A enriquecer ese léxico. Es que usted no enriquece el léxico porque usted lee y usted no entiende una palabra, usted no es capaz de buscarla en un diccionario. Usted tiene que leer y buscar para poder entender realmente la temática. Esa es la idea realmente
de adquirir y enriquecerse en el léxico. Ustedes no saben cómo la lectura ayuda hasta la forma como usted se expresa, cómo usted habla. Bueno, usted no puede utilizar palabras con las que usted habla con su amigo o usted habla con su amiga. Usted, cuando usted hace un resumen, usted está haciendo un trabajo académico. Los trabajos que nosotros le colocamos a hacer en clase son trabajos académicos, por lo cual debe tener un lenguaje adecuado. Otra característica es la objetividad y el orden. Para esto es importante, usted puede utilizar mapas conceptuales, cualquier tipo de esquema que le ayude de pronto a organizar esas ideas. Usted debe de empezar desde un tema central a unas ideas principales que sustenten ese tema y unas ideas secundarias. En la redacción correcta, adecuada y coherente, era lo que le habías mencionado, debe tener una coherencia el documento. No deje ideas sueltas, como les había mencionado. Y siempre usted debe hablar en tercera persona. En los resúmenes usted no habla en primera persona, ¿sí? Debe hablar en tercera persona, igual que lo tiene que hacer en una síntesis, igual que lo tiene que hacer en un análisis. Siempre hablar en tercera persona. Aquí nos mencionan algo que es muy importante. Miren por acá, nos dice, divide el resumen en 2 páginas. A veces tampoco es la brevedad. Usted no puede dejar por fuera algo. Piense que alguien va a leer su documento y que esa persona que va a leer ese resumen va a entenderlo como si se estuviera leyendo. La obra va a tener detalles, sí. Las obras pueden tener detalles, pero los resúmenes tienen las ideas principales y eso no se les puede escapar. Hablemos un poquito sobre la síntesis, pero antes de iniciar, quiero aclararles que aquí le hace falta, eso es una imagen de internet y no pude encontrar una que no tuviera errores ortográficos. Esa es otra cosa que más adelante pienso tocar con ustedes. Entonces hago la aclaración que aquí, que inicia con un signo de interrogación, la E debe ir tildada porque es una pregunta y síntesis lleva tilde en la I. Listo, entonces ahora teniendo en cuenta esa aclaración, voy a proseguir con la explicación. Una síntesis es un escrito donde se exponen ideas, las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. Entonces, pasos para hacer una síntesis. Leer el texto con atención una primera vez, releer el texto, pero esta vez subrayando ideas principales. Miren, usted no sabe lo importante que es esto. No piense que es que estos son los pasos solo para hacer una síntesis. Es que la señora no me mandó a hacer una síntesis y yo no lo hago. No, usted debe de hacerlo siempre que usted lee. Señor, pero ¿qué sucede con esos textos que son largos? ¿Qué sucede con esos textos que son largos? Con esos textos que son largos, usted lo que es a ir leyendo por párrafos, sacando esas ideas principales y si usted no entiende, usted se regresa y vuelve a leer hasta que pueda entender. Busque en el diccionario. El diccionario lo va a ayudar también a enriquecer ese léxico, ¿sí? Hay palabras que ustedes son normales que ustedes no conozcan porque no están en su círculo. Pero por eso es importante que usted busque y las adquiera para que esa información quede en su cerebro y usted pueda en algún momento, del momento en que redacte, pueda escribirlas. Miren, a veces uno puede que uno no sepa, todos no nacimos sabiendo, yo no nací sabiendo, pero si a mí me mandaban a hacer un escrito, ustedes tienen una ventaja que nosotros no pudimos tener, que es el internet. A mí me mandan a hacer un escrito, yo busco en internet palabras conectores, busco cuáles conectores, entonces yo digo, listo, entonces yo empiezo a contar algo y digo, por lo tanto, coma, tal cosa. Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, y son una cantidad de conectores que le van a hacer que su escrito académico se vea decente, se vea elegante. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué es un análisis de lectura? Ahora sí, vamos a definir un análisis. Un análisis es la identificación y separación de los elementos fundamentales. Se descomponen y se desintegran las ideas. Como les había mencionado,
Usted siempre va a empezar desde lo macro a lo micro, es decir, desde el tema central hasta las ideas secundarias. Eso no quiere decir que lo que esté abajo no sea importante, simplemente eso va a soportar lo que usted da como tema central. Entonces, ¿cómo lo hace? Listo. Ya yo le había explicado esta parte, pero la voy a volver a mencionar por acá. Como se trata de un texto corto, sea un artículo, reportaje, cuentos pequeños, cuentos cortos, fragmentos, se realiza separando la idea de los párrafos. Te va leyendo y va sacando la idea principal. Si es un texto largo, como conferencias, libros, entonces se separan esas ideas centrales, es decir, usted va a empezar con una idea central y termina con esos subtemas que aborda la obra. Esto se ve mucho en los libros. En los libros a veces hay más de un tema, pero usted tiene que aprender a identificar cuál es el tema que es de manera general. Entonces seguimos. Ustedes me disculpan si hay algunos ruidos o a veces de pronto ven que hay un cambio, pero yo estoy transmitiendo, estoy haciendo esto en vivo y a veces me toca ponerle pausa para que no se puedan escuchar esos sonidos de los vendedores que a veces de pronto molestan un poco. Entonces, seguimos. Ahora vamos a hacer el análisis. Miren este esquema. El análisis literario es un texto. Como su palabra lo indica, son textos. ¿Listo? Empezamos primero con el autor. Miren la importancia de saber el contexto del autor. ¿Cuántos de ustedes, yo les hago la pregunta y pienso usted, cuántos de ustedes se tomaron realmente el trabajo en buscar quién era Jorge Bucay? ¿Quién era él? ¿Quién se tomó el trabajo de investigar su literatura? ¿A qué se dedica él? ¿Por qué él escribe de esa forma? Miren que todas esas cosas son importantes saberlas. Una vez de manera presencial, un estudiante le revisó un trabajo y me escribió parte del contexto y pude evidenciar que él leyó, investigó sobre ese autor. Acá también uno que otros me han escrito acerca de Jorge Bucay y también he podido identificarlo. La idea es que todos lo hagan. La idea es que usted entienda el contexto en el que está leyendo. ¿Cómo así? Le doy un ejemplo. Yo estoy leyendo una obra que habla sobre la zona bananera y todos los problemas que ocurren en esa parte. En la época de 1960, un ejemplo. Yo puedo buscar en internet qué sucedió en esa época. Para el momento en que yo esté leyendo, ya pueda tener una idea de lo que me puedo encontrar. Es simplemente una idea. Ustedes han notado mucho que en las preguntas que le hago, siempre le hago esta pregunta, su intención. Y es que ahí radica un análisis también. ¿Cuál es esa intención que tiene el autor? Usted tiene que aprender a identificar cuál es esa intención que tiene el autor. ¿Sí? Miren la importancia de saber con qué intención el autor cuenta eso que usted está leyendo. ¿Sí? También es importante que usted identifique el tipo de narrador. Aquí vemos unos tipos de narradores, todo esto lo han dado a lo largo del bachillerato, han podido identificar hasta en la primaria, dan estos tipos de narradores de una manera mucho más breve y usted logra identificarlo. Eso se escribe en el análisis, eso es muy importante. En la macroestructura, usted en el análisis debe empezar con un tema central y ese tema central lo va a llevar a un asunto en general que se tiene y ese asunto lo va a llevar a unas ideas principales y unas ideas secundarias. Es importante que usted identifique esas ideas principales y que sustente esa idea principal que usted tiene con esas ideas secundarias. Usted no va a escribir en el análisis idea principal tal, idea secundaria tal, no, eso es un párrafo, eso usted va enlazando poco a poco a llegar hasta el texto final, hasta la idea final. En el análisis también se da lo que es la valoración, que son las tesis planteadas, los valores encontrados y sobre todo la sustentación y la apreciación. ¿Qué sucede con esta parte de sustentación y apreciación? Cuando yo les he mandado a usted a realizar un análisis, prácticamente usted me realiza esto, la mayoría, la apreciación, lo que usted cree, lo que usted piensa sobre algo. Y no es solo eso el análisis. No está mal que usted dé su punto de vista sobre algo, porque usted puede dar un punto de vista de una forma como un análisis crítico, eso no está mal,
¿sí? Pero usted debe saber cómo lo va a explicar, cómo lo va a argumentar. Usted se ha dado cuenta que yo más de una vez le he dicho, argumente, argumente. Bueno, chicos, miren, de manera general, quiero aprovechar para decirles algo acerca de las reflexiones que he recibido, de los trabajos que he recibido, que realmente yo los veo como reflexiones. Yo no he pedido reflexiones, he pedido análisis. Sin embargo, usted simplemente me da esto, la apreciación de lo que usted cree. Esos libros, esos cuentos de Jorge Bucay que yo les mando a leer, le ayudan mucho a su vida personal. Pero es que esto es una relación, una correlación entre una cosa y otra. Y es que ellos dejan una enseñanza, pero usted no puede tomarlo a título personal a menos que se lo pida, ¿sí? Si yo le pido un análisis, usted no puede tomarlo solo a título personal, sino de manera general, ¿sí? Piense que muchas personas van a leer ese texto. Entonces, esas son las cosas que de pronto he notado que han tenido confusiones en eso, entonces era para que de pronto lo tuvieran en cuenta. Espero que haya quedado de pronto un poquito más claro. Mañana tenemos el examen de comprensión lectora. Espero que ustedes puedan poderlo visualizar y mañana no vamos a tener nada extraño, nada diferente a lo que hemos venido haciendo. En aquella oportunidad hemos leído documentos en PDF que les he mandado. En esta oportunidad vamos a ver unos videos y sobre esos videos vamos a responder preguntas normales como ya las que yo siempre les he hecho. Entonces, por eso es importante que de pronto usted vea este video y pueda de pronto tener un poco más claro lo que yo le pida. Les deseo a todos que tengan una feliz tarde. Que Dios los bendiga a todos.